saludo muy especial y cariñoso para los hermanos que se congregan en la iglesia en Reducto, de la que tengo un conocimiento largo a través de tantos años en que el Señor me ha permitido congregarme en la iglesia, ministrar la palabra y saludar a los hermanos. En la distancia de 12.000 kilómetros, la tecnología me permite estar con vosotros en esta reunión y mi interés especial es que el Señor, por medio de su palabra, nos hable al que predica y a los que escucháis. Estamos viviendo un momento muy especial en la historia de la Iglesia Evangélica en el mundo. Problemas continuados surgen en todas las iglesias y son realmente el mismo problema manifestado de distintas formas. Yo no quiero hablar de problemas. Cada una de las iglesias es suficientemente capaz para enfrentar los suyos con ayuda de la oración y a la luz de la Biblia. Pero quiero utilizar este tiempo para un momento de reflexión sobre el camino que Dios plantea, presenta, establece para que la iglesia sea bendecida, para que pueda progresar y para que en dependencia de él viva una experiencia de victoria continuada en el camino del testimonio y de la evangelización. La obra del Señor se está estacionando, disminuyendo y fragmentándose en todo el mundo. Cada vez que visitas una iglesia o hablas con líderes de distintas iglesias, no importa dónde sea, en España, en Galicia, en Hispanoamérica, donde sea, hay siempre una tristeza y una sensación de fracaso, como si el Señor no fuese capaz de cumplir su promesa y su compromiso cuando dijo: yo edificaré mi iglesia. Tal vez estamos atentos a problemas aislados y perdemos de vista que los problemas aislados son la consecuencia de un problema específico y concreto, el problema de desviarse de la senda que el Señor marca para la iglesia. Quiero llamar vuestra atención a un pasaje del libro de Apocalipsis, capítulo 3, comenzando en el versículo 7. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, dice así el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En esta reflexión, a la luz de este pasaje que hemos leído, destaco tres cosas. En primer lugar, la iglesia y el Señor. ¿A quién escribe el Señor y cómo se presenta? En segundo lugar, está el mensaje que el Señor envía a la iglesia. Y finalmente está la demanda que nosotros tenemos que asumir frente al mensaje del Señor. Primeramente, la iglesia y el Señor. El Señor escribe a la iglesia en Filadelfia, versículo 7. El nombre Filadelfia significa amor fraterno. Ningún nombre mejor para una iglesia que este.
La iglesia es esencialmente la manifestación visible del amor de Dios entre los creyentes o de los creyentes entre sí. El Señor dijo en Juan capítulo 13, versículo 35, que la iglesia se manifiesta en esto, en que os amáis los unos a los otros. Cuando el amor de Dios no está en el corazón del creyente, puedes darle a la iglesia el nombre que tú quieras, que no dejará de ser simplemente una forma de mencionar la iglesia. La iglesia es la manifestación del amor de Dios. Esta iglesia en Filadelfia era una ciudad no de las más importantes de Asia Menor, situada más o menos a unos 42 kilómetros al suroeste de Sardis, otra de las iglesias que se menciona aquí. Estaba ubicada en una zona sísmica y un terremoto destruyó esa ciudad, que fue reconstruida con ayuda de Roma. La idolatría era manifiesta en toda Asia Menor, por tanto era manifiesta también en el entorno de la iglesia que estaba en Filadelfia. Entre los templos que había en esta ciudad había uno dedicado a Dionisio y otro a Baco, de manera que el pecado moral y la licencia en cuanto a la embriaguez se manifestaban habitualmente como algo digno en esa ciudad. La iglesia debió haberse fundado como consecuencia de la extensión de la obra misionera y el trabajo del apóstol Pablo desde la ciudad de Éfeso. La estrategia misionera de Pablo era muy interesante. Él se situaba en una ciudad grande e importante y desde allí se constituía una iglesia y desde allí los creyentes alcanzaban otras poblaciones del entorno y el evangelio se iba extendiendo. A veces nosotros tenemos idea de que la mejor forma de establecer una iglesia es buscar una barriada donde haya pobreza y miseria y allí abrir un sitio para 3, 4 personas y desde allí potenciar esa obra por años y años, y siempre es una iglesia pequeña. El apóstol Pablo habla de una estrategia misionera. Funda una iglesia importante en una ciudad y desde ahí la obra se extiende a todos los lugares. Ahora bien, el entorno social lo hemos mencionado de pasada, el tamaño de la iglesia o la importancia de la iglesia también lo acabo de decir, pero hay un aspecto que conviene recordar, y es que esta iglesia, cuando Juan escribe estas cartas, está sujeta, como otras iglesias, a la persecución del emperador Trajano. Y todas las iglesias fueron tremendamente perseguidas, menos esta de Filadelfia. Dios la estuvo protegiendo y frente a verdaderos problemas de persecución que hay en otras iglesias, que hubo en otras iglesias de Asia Menor, esta se mantiene. Se mantiene también protegida posteriormente en la historia, cuando el Imperio Otomano destruyó a la mayor parte de las iglesias y los creyentes de Asia Menor. Filadelfia se mantuvo. Es un dato curioso en la historia, pero viene bien que lo recordemos porque Dios protege su iglesia. Después de la iglesia está la presencia del Señor, en ese mismo versículo 7. Y el Señor ahí recibe 3 títulos. Primeramente se le llama el Santo. El Santo es el nombre supremo por el que Dios es adorado. Cuando voy a Isaías capítulo 6 y versículo 3, leo estas palabras: que los serafines en la presencia delante del trono de Dios proclamaban la grandeza de la santidad de Dios y decían continuamente: Santo, Santo, Santo. Ahora, cuando el nombre Santo el título Santo va precedido de un artículo, está diciendo que es el único santo en esa dimensión. Los ángeles son santos, no hay duda ninguna. Los ángeles han sido creados en santidad y los que no han caído en el pecado permanecen absolutamente santos. Pero solo el santo, en toda la extensión de la palabra, es Dios. Este nombre tiene mucha importancia en relación con Cristo, porque cuando el ángel anuncia a María el nacimiento del Señor, Lucas capítulo 1, versículo 35, le dice: por tanto, el santo ser que nacerá. Esa palabra ser
se ha introducido en la versión Reina Valera para complementar lo que aparentemente sería difícil de entender idiomáticamente, porque el texto griego dice: por tanto, lo santo o santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Quiere decir que quien nace en Belén no es un santo cualquiera de la dimensión de un ángel santo. Es el absolutamente, totalmente, potencialmente santo, por tanto es Dios. Los demonios reconocieron que el que nacía, que era Jesús, era el Santo de Dios. Y ahí tienes en Mateo 1:24, Marcos 1:24, lo tienes en Lucas capítulo 4, versículo 34, donde los demonios dan testimonio de que Jesús es el Santo de Dios. Por tanto, como santo, declara las virtudes de la Iglesia desde la óptica, desde la perspectiva de la perfección de Dios. Y advierte que Él no puede, porque es santo, transigir con las manchas, con las imperfecciones, con los problemas que puede detectar en la Iglesia. Habla el santo. En segundo lugar, el calificativo siguiente es el verdadero, y de la misma manera aparece con artículo. No es simplemente alguien que dice verdad, es que es la verdad esencialmente, el único que es absolutamente verdadero, sin posibilidad de ninguna acción contraria a la absoluta verdad. No solo dice la verdad, es que es verdad en sí mismo. En Juan capítulo 14, versículo 6, leo esas palabras: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es verdadero en toda la extensión de la palabra. El Señor de la Iglesia es santísimo, pero el Señor de la Iglesia es verdadero. La verdad, el calificativo verdad, está vinculado a Jesús en muchos lugares. Se dice de Él que Él es la luz verdadera que vino a este mundo. Juan capítulo 1, versículo 9. Se dice de Él que Jesús es el verdadero pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 32. Se dice de Él que Él es la vid verdadera, que sustenta el fruto que es agradable para Dios y que sustenta y permite fructificar a cada uno de los creyentes como pámpano, como vinculado a la vid verdadera que es el Señor. Por tanto, es el verdadero. Lo resumo de esta manera. Dice la carta primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20, estas palabras: que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Quien habla es el verdadero, el santo, el verdadero. Añade algo más. Habla el que tiene la llave de David. Cuando en la Biblia se menciona a David, se habla de reino. Cuando se habla de la llave de David, se habla del reino que Dios abrió para David entonces. Pero esa llave expresa esencialmente en el contexto autoridad. Quien habla es el soberano, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es el Mesías que hereda el trono de David, aquel que Dios ha determinado para que reine. Salmo capítulo 2. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ha sido determinado por Dios y es el rey que va a gobernar eternamente cielos nuevos y tierra nueva, pasando anteriormente por ser el rey en el tiempo del milenio aquí en la tierra. Es el que cumple la profecía. Isaías capítulo 22 y versículo 22 habla precisamente de este que tiene toda esta autoridad. Nadie puede oponerse a la voluntad de Jesús. Abre una puerta, nadie la cierra. Cierra una puerta, nadie la abre. A veces nosotros los creyentes tenemos un concepto un tanto limitado de Cristo. Hablamos de un Cristo sufriente, y es verdad, sufrió, ya no sufre. Hablamos de un Cristo que tiene poder relativo. Hablamos de un Cristo que pide por todas las cosas y se va siempre decepcionado porque el hombre se opone y no contesta lo que él pide.
pero el Cristo de la Biblia es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano Dios que está sentado sobre su trono. Y este que tiene las llaves del reino de David, las ha dado en la historia a Pedro. Y cuando Pedro utiliza las llaves, simbólicamente hablando, abre el reino de los cielos, primeramente a los judíos en el mensaje evangelístico de Pentecostés y luego a los gentiles en casa de Cornelio. Quiero llamar la atención de algo. Jesús es el Señor de la historia. ¿Lo crees? El que ha venido hoy a esta reunión de creyentes es el Santo. El que está hablando a la iglesia hoy, desde su palabra, es el verdadero. El que tiene capacidad para colocar la iglesia en un terreno de victoria y hacerla progresar, es el que tiene las llaves de David. Este es Cristo. Una de las necesidades que tenemos, mis amados hermanos, es recuperar a Cristo en la iglesia. Cristo está mencionado en las canciones, en sus distintos nombres, está mencionado en la oración, está mencionado a veces en la lectura de la Biblia, pero Cristo es el gran desconocido de la iglesia. Cristo no es auténticamente el Señor eficaz, efectivo, auténtico de las congregaciones. Pero Cristo está presente con su pueblo en esta ocasión. Y viene para decirme a mí, presta atención a lo que voy a decir, y a cada uno de vosotros también. Ahora, ¿cuál es el mensaje? El mensaje comienza con una palabra de atención. Vamos al versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí. Esa palabra, he aquí, esa traducción, es una traducción que es una expresión que puede traducirse como una interjección. Mira. O si quieres, tradúcelo también de esta manera. Préstame atención, está atento. He aquí. Atiéndeme a lo que voy a decir porque es importante. Y lo primero que él dice es, yo sé cómo estás tú. Yo conozco tus obras. Dios no se para delante de la iglesia para juzgar las apariencias de la iglesia. Puede que haya una iglesia con muchos miles de personas, de miembros, de una congregación muy grande, y sea simplemente una iglesia de piedad aparente. No importa la cantidad de personas, lo importante es la orientación espiritual de la iglesia. Y dice, yo conozco tus obras. No solamente veo lo que haces, sino sé por qué lo estás haciendo. Nada escapa del Señor. A veces nosotros hacemos un esfuerzo dimensionadamente hablando muy grande y somos aplaudidos por la gente y simplemente es algo que tiene piedad aparente. Carece de valor. Yo conozco tus obras. Y él dice, y he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Pregunto, ¿cuál es esta puerta? ¿Por qué una puerta abierta que Dios pone que nadie puede cerrar? ¿Qué puerta es esta? Y yo voy a la Biblia y Dios me va revelando puerta que Él ha abierto de distintas formas, que da acceso a distintos aspectos de la iglesia del Señor en la tierra. Dios ha abierto para vosotros la puerta de la comunión. La puerta que mantiene una relación constante, permanente con Dios. Mantener la comunión con Dios exige una vida de santidad real, no de santidad aparente. Muchas veces nosotros valoramos la santidad por cosas que hacemos o por formas que tenemos. A veces es muy santa una persona que se viste de una determinada manera, que viene al culto con un determinado porte, que usa unos determinados elementos para su vestimenta, que canta de una determinada forma, que se sienta de una determinada manera, que tiene un culto debidamente ordenado y establecido como siempre se hizo. Quiero decirte, querido hermano, con la autoridad de la palabra de Dios, que muchas veces eso encierra pecado y corrupción.
Y Dios pide que entres por la puerta de la comunión. ¿Y cómo llegas a la puerta de la comunión? No teniendo pecado oculto en tu vida sin confesar. Viniendo al Señor con una vida transparente, que ponga de manifiesto la realidad de lo que eres. Que diga al Señor en oración como el salmista: examíname, Señor, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor, quiero que tú me hagas reconocer lo que soy. No es que conozcamos al Señor, es que nos conozcamos a nosotros. He puesto la puerta de la comunión. ¿La tienes cerrada? ¿No has entrado por ella? No es culpa de Dios. Es problema personal de la iglesia. Puerta de comunión. Dios abre la puerta de la oración. No de la oración ritual, ni de la oración limitada y breve y pequeña de nuestros tiempos. A veces pienso, el otro día estaba pensando en la forma de orar, y es una forma curiosa. Nos levantamos por la mañana: ¡qué buen día hace, Señor! Gracias. Gracias por el desayuno. Ayúdame en el camino. Al mediodía vuelvo a casa. Gracias por la comida. A la noche, gracias por la cena. Dame un buen descanso. Hasta mañana. Esta es la forma, el estilo de muchos creyentes orando. Dios dice: orad sin cesar, mantén la comunión abierta y la puerta de la oración abierta. Dirígete al Señor en el silencio de tu alma, dialoga permanentemente con Él. No hagas nada en la iglesia sin antes consultarlo con Jesús. No te atrevas a tomar ninguna decisión sin dar tiempo a la oración. El Señor te dice: nadie puede cerrar la puerta de la oración. ¿Lo estás usando? ¿Cuánto tiempo del programa de la iglesia dedica la iglesia al ministerio público, a las actividades sociales y cuánta a la oración? Quiero recordarte que la oración no es un programa de iglesia, es el aliento de la iglesia. Quiero recordarte que orar no es simplemente venir un grupo de personas y que unos cuantos se levanten y oren por un largo tiempo y el resto simplemente esté pensando en otra cosa. La oración es aquel hálito que había en la iglesia primitiva cuando en medio de persecuciones, de problemas, de confrontaciones decían: soberano Señor, permite que tu pueblo predique con denuedo la palabra. He abierto la puerta de la oración. He abierto la puerta del compromiso de vida, en amor y en edificación. Permíteme recordarte algo. Sin duda, todos lo sabéis. La Iglesia de Cristo no se distingue en el mundo por lo que dice, sino por lo que ama. Ahí tienes al Señor, que dice a los suyos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. Esta proyección de amor alcanza cualquier grupo de creyentes, alcanza la familia, y Dios dice al marido: tienes que amar, por medio de Pablo, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y en resumen de todo esto, el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 13, dice que si yo tengo todos los dones, todas las perfecciones, todas las grandezas, toda la elocuencia, todo el conocimiento, y no tengo amor, soy como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿Sabe lo que dice Pablo? El ministerio de aquel líder en la iglesia, de cualquier hermano en la congregación, el servicio de cualquier santo de Dios en la iglesia, que no está impulsado por el amor de Cristo, es ruido que molesta a Dios y molesta a la iglesia. El amor. Alguien me va a decir, tal vez: bueno, yo siempre he entendido que la iglesia se manifiesta por la fe en la palabra de Dios y la dependencia de la palabra de Dios. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Pero eso descansa en el amor. Porque Jesús dijo: si me amáis,
guardad mis mandamientos. Iglesias que viven de la tradición, que viven de la lectura de la Biblia, que tienen creyentes que memorizaron muchos pasajes de la Biblia, que leen la Escritura y que gastan sus Biblias y están usadas. Quiero decirte que eso es mera apariencia. El texto bíblico habla de amor y de edificación. Edificar a tu hermano consiste en algo tan simple como hablar con él palabras de bendición. Cualquier palabra utilizada en nuestra conversación con un hermano que destruya la vida de otro es un pecado diabólico. Que Dios reprueba. La puerta del amor. La puerta de la evangelización. Depende del anterior. Yo no puedo hablar en el mundo un mensaje de amor si no amo. La evangelización no está en hablar de Cristo, está en vivir a Cristo y manifestar la luz de Cristo en un mundo en tinieblas. Dios abrió para la iglesia en Reducto, para la iglesia en Vigo, para la iglesia en Buenos Aires, no importa dónde sea, abrió la puerta de la evangelización porque Cristo dijo, id y predicad el evangelio a todas las naciones. ¿Se está haciendo? Dios abre la puerta de la unidad. Si hay algo impresionante en la Biblia es esto. Cristo no vino a fundar iglesias, plural. Vino a edificar su única iglesia. ¿Es verdad que las iglesias son diferentes? Pues claro que son diferentes. ¿Es verdad que las iglesias tienen conceptos distintos? Pues es verdad que tienen conceptos distintos. Pero quiero decirte con la autoridad de la Biblia que toda persona que haya creído en Cristo como su Salvador personal y haya sido regenerada por el Espíritu Santo es mi hermano en Cristo, y en el mundo no hay iglesias, hay la única iglesia de Cristo con la cual Cristo se ha comprometido. Yo edificaré mi iglesia. Luchar contra la unidad es luchar contra el Espíritu Santo. La unidad de la iglesia no la hace la iglesia, la hace el Espíritu. Y Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando tú te opones a la unidad del Espíritu, estás luchando contra Dios. Y Dios dice, yo he puesto la puerta de la unidad delante de ti, nadie la puede cerrar. He puesto delante de ti la puerta del poder victorioso. La iglesia es llevada en triunfo, dice la Biblia, siempre en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Por tanto, la puerta de la victoria está abierta para la iglesia. Si no hay victoria es porque no estamos usando la puerta que abrió el Señor. Está abierta, ¿por qué? Por lo que Él es. Escucha las palabras de Cristo. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Escucha. No alguna autoridad. Toda la autoridad. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, recibe el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Lo has comprendido bien o no? Cristo tiene toda la autoridad, y porque tiene toda la autoridad y tiene todo el poder, dice a su iglesia en este momento: he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Ahora este Jesús admirable que está con la iglesia, que tiene el nombre de autoridad, es el Dios que está con cada uno de nosotros en medio de las pruebas. ¿Hay dificultades en tu vida?
¿Hay problemas en tu entorno? ¿Estás sintiendo el desaliento y el desánimo? ¿Tienes algún otro problema de alguna categoría muy elevada? ¿Tienes una enfermedad que gravita en tu vida y que no sabes cuándo y cómo va a terminar? ¿Estás experimentando un hogar destruido? ¿Tienes un problema laboral? No importa cuál sea, escucha al que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, que te dice, Salmo 91:15, con él estaré yo en la angustia. ¡Qué bendición tan tremenda! Una puerta que nadie puede cerrar. Ahora, hay 3 condiciones para que esa puerta se mantenga abierta. Nota lo que dice en el versículo 8. Primera condición, tienes poca fuerza. La fuerza para hacer la obra de Dios no es de la iglesia ni del creyente. Tú y yo no podemos hacer la obra de Dios. El único que puede hacer la obra de Dios es Dios. Es verdad que la hace por medio de nosotros, pero nosotros somos instrumentos que, no teniendo fuerzas para hacer la obra de Dios, recibimos las fuerzas de Dios mismo. Y voy a Zacarías capítulo 4, versículo 6. No es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Y ahí tenemos todas las técnicas del mundo de hoy para hacer crecer la iglesia. Aplicamos técnicas y estructuras empresariales para ver si acaso la iglesia funciona. Otros dicen es que la iglesia no funciona, vamos a incrementar más de lo mismo, creyendo que más de lo mismo va a traer un cambio diferente y más de lo mismo no trae ningún cambio. Dios está llamando a la iglesia a hacer un alto, a decir paremos y veamos cuál es la fuerza que tenemos. La fuerza de la iglesia procede de Jesús. Alguien me dice, yo he entendido que procede del Espíritu Santo. Sí, sin duda ninguna. El Espíritu Santo es la persona divina que comunica poder, que activa el poder. Pero la Biblia me dice que el Espíritu Santo toma de lo de Cristo y nos lo hace saber. No es el poder organizativo ni el poder de la historia. He conocido iglesias muy grandes que son hoy una mínima presencia. Iglesias con muchísimos miembros en donde se reúnen hoy. Literalmente quiero darte un número, 22 personas. Y siguen pensando que la grandeza de la iglesia está en mantener las formas y el sistema. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 2 caminos de la iglesia: los que buscan el legalismo y los que buscan el espectáculo. Ambos son iguales. El poder está en Cristo. Las debilidades humanas permiten a Dios manifestar la fuerza, y Pablo dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo pidió que le quitase algunas imperfecciones suyas. Dice que le pedí que sacase aquel aguijón en la carne y recibió de parte del Señor las palabras: bástate mi gracia. Poca fuerza. La iglesia tiene que presentar manos vacías de poder para que Dios las llene con el suyo. Segunda condición: has guardado mi palabra. Ahora, ¿qué es la palabra? Me voy a la carta segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 16, y allí leo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Solo la Biblia. Hay 2 graves pecados: añadir a la Biblia y quitar de la Biblia. Ahí tienes a los fariseos. Los fariseos no le bastaba lo que había en la Escritura y añadían mandamientos ellos, de modo que ellos querían, si Dios decía
que tenían que dar el diezmo, ellos daban el diezmo hasta de las hierbas que nacían en el campo. El Señor decía que había que hacer ayuno una vez al año en su ley. Ellos ayunaban tres días o 3 veces por semana. De manera que ahí tienes tú al fariseo. El fariseo, la Biblia no es bastante. Voy a añadir mi sistema y mi tradición. Y por otro lado están los saduceos, que para que la Biblia no tocase sus pecados y sus vergüenzas, quitaban mandamientos y decían, eso no viene de parte de Dios. La Biblia está en retroceso en la iglesia hoy. Los mensajes que estamos dando a la iglesia son mensajes reiterativos de la misma cosa. La iglesia desconoce muchas partes de la palabra. La iglesia tiene por un lado el púlpito amenazador de golpes, de señalar faltas, y por otro lado el púlpito irresponsable de los mensajes motivadores. Hay iglesias que están apoyando asuntos que son contrarios a la voluntad de Dios porque desconocen al Dios de la Biblia. La predicación expositiva está desaparecida del púlpito de la iglesia. La formación a los niños se reduce a contarles historietas. Falta estimular a los creyentes a una lectura programada de su Biblia en sus casas. Las iglesias están siendo debilitadas y llevadas de un sitio para otro por todo viento de doctrina. Has guardado mi palabra. Tercera condición. No has negado mi nombre. ¿Qué nombre? Bueno, el nombre del que Cristo habla como suyo. Ese nombre que es sobre todo nombre. El nombre supremo de Señor. Jesús es el Señor. ¿Es el Señor Jesús en la iglesia? Yo veo muchas personas que dicen, tú eres el Señor, y se enseñorean de la iglesia. Ya ocurría en tiempos de Juan. Si tú te vas a las epístolas de Juan, encontrarás el nombre de un pastor de una iglesia llamado Diótrefes, que se adueñó de la iglesia, era el que mandaba. Y cuando alguien decía, don Diótrefes, estoy trasladando esto al tiempo de hoy, don Diótrefes, lo que usted dice me parece que no es correcto, lo sacaba de todo ministerio y si seguía insistiendo lo echaba de la iglesia. Es una especie en extinción, hermanos, que no se extingue. No hay autoridades en la iglesia, más que 3. La palabra, única norma de fe y conducta. Cristo, el Señor de la iglesia, el Espíritu Santo, vicario de Cristo en la tierra. Los líderes de la iglesia ejercen autoridad cuando aplican la Biblia, pero no son autoridad. Gente que busca el apoyo de grupos en la iglesia para liderar la congregación. La política de las naciones ha entrado en la iglesia de Cristo. La iglesia de hoy está sobrada de grandes y necesita siervos. Oh, que Dios os permita echar a un lado a los que se creen señores y entronizar al Señor de la iglesia. Ninguno podemos ser más que una cosa: siervos de Cristo. Y Dios llama esta mañana, esta tarde, este día, en este momento, a volver a los parámetros. Poca fuerza, honrar la palabra, reconocer el señorío del Señor. Debo terminar. ¿Cuál es la demanda? Retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Vuelve a esos principios, para que nadie tome tu corona. Y hay una promesa: lo haré
columna en el templo de Dios, piedra en el santuario de Dios. Mira, un candelabro que alumbra puede ser removido y no pasa nada con el templo, simplemente quedó sin luz. Pero una columna no puede ser movida de un templo a no ser que se caiga. Dios pide hoy a cada creyente que asuma su responsabilidad y verá que será colocado por Dios en el privilegio de servicio en la iglesia. Y puesto que la columna tiene el nombre de Dios, la gloria del servicio va a ser para el Señor. Dios pide creyentes sencillos y santos y líderes que quieran volver sin condiciones a Él. He puesto una puerta abierta. Tú tienes que pagar un precio de dependencia absoluta del Señor. ¿Has valorado lo que cuesta servirle? No hay victoria en otro terreno que no sea el seguimiento vivencial de Cristo y el encuentro vivencial con el Señor. Oro por vosotros. Y pido al Dios de la gracia que a la Iglesia en Reducto con tantos años dé la bendición de un avivamiento espiritual profundo, serio, bíblico, y que la generación venidera pueda recordar el momento en que el pueblo de Dios volvió sin condiciones al Señor y fue bendecido. La victoria está en Jesús. A Él sea la gloria, a nosotros sus bendiciones.